Por supuesto, si yo tuviera que representar el papel, debería hacer algunos cambios en la obra, y una nueva edición de su libro reflejaría estos cambios. Realmente es tan arrogante como dicen, Bram Stoker. Basarab está interpretando para él. El actor estaba haciendo una especie de audición para el papel de Drácula. Por eso se comportaba como el conde, para ganárselo. No iba a funcionar. El Drácula de Stoker habría tratado de atraparlo con miedo, no con arrogancia. Stoker estaba más seguro que nunca de que Basarab no era bueno para el papel. Su libro está plagado de inconsistencias, falsas presunciones y una absurda imaginación, soltó Basarab. Cogió el libro con cubierta amarilla y se acercó a la lámpara de pie. Había oído hablar de la legendaria arrogancia del gran Basarab, pero veo que además puede que esté usted loco, dijo Stoker al levantarse para enfrentarse a su invitado. Había pensado que encontraría rabia en los ojos como halcones de Basarab, pero en cambio no halló nada, salvo exasperación y tristeza. Basarab parecía casi honesto, o puede que ese rumano fuera mejor actor de lo que pensaba. ¿Por qué me provoca?, preguntó Basarab. Mi intención no es batallar con usted. Es desafortunado, porque mi intención es que se largue de aquí. Stoker volvió a sentarse y giró la silla hasta darle la espalda al actor. Ya había perdido bastante tiempo con ese estúpido. Basarab se deslizó detrás de Stoker. Sus manos agarraron suavemente los hombros del autor al inclinarse a su oído para hablar en un susurro. Tenga cuidado, se lo advierto. Está cometiendo un espantoso error. Stoker se esforzó por impedir que su rostro mostrara su miedo, pero el escalofrío que le recorría la columna lo hizo temblar. Basarab sin duda había sentido su estremecimiento. Stoker había traicionado a sí mismo. Kinsey notaba que Dane era receloso con él, después de su anterior encuentro. Mantuvo la distancia mientras le ofrecía a Kinsey una visita guiada por sus nuevas instalaciones. Dane apagó la luz del local y sumió el teatro en la oscuridad. El joven pensó que era extraño que aún pudiera ver al tipo en el escenario, buscando a tientas otro interruptor. Tal vez hubiera una luz tenue para los tramoyistas, pero no veía de dónde salía. Se produjo una chispa y se oyó un sonoro zumbido eléctrico cuando Dane accionó el segundo interruptor. Contemple la maravilla del siglo XX, dijo. Candilejas eléctricas iluminaban el escenario. Kinsey se quedó cautivado con el sistema de tres colores que usaba luces de escenario de color blanco, rojo y verde. Ahora observe este. Dene atenuó cada uno de los colores elegidos a diferentes niveles. Kinsey estaba asombrado. Era algo que jamás se había logrado con luz de gas. Le permitiría añadir una atmósfera malevolente nunca antes vista en escena. Se descubrió riendo como un niño en una tienda de caramelos. La voz de acento irlandés de Bram Stoker resonó a través de las catacumbas de detrás del telón. Estaba gritando, acalorado y enfurecido. «Es mi pie», exclamó Dane. «Será mejor que entre allí. Asegúrese de que no nos molesta». Las palabras de Basarab hicieron eco en el recuerdo de Kinsey tan claramente como si estuviera a su lado. No podía fallarle. Cuando Dane empezó a avanzar hacia la puerta que daba a la zona reservada del teatro, saltó al escenario y le bloqueó el paso. Dane se sobresaltó, sorprendido por la velocidad de Kinsey. «Lo lamento, pero el señor Basarab no desea que lo moleste». «Me juego mucho en esto», dijo Dane. «No voy a dejar que Stoker lo arruine». Estiró el brazo para apartar a Kinsey, pero el hombre más joven permaneció firme. Dane estaba desconcertado. La discusión del despacho se intensificó. «Apártese de mi camino», gritó Dane. En su furia sus buenos modales se habían desvanecido. Se movió hacia Kinsey para abrirse paso. «Lo lamento, pero debo insistir», dijo Kinsey. Alargó un brazo para detener a Dane. Aunque el contacto fue suave, Dane perdió completamente el equilibrio, cayó hacia atrás y aterrizó de espaldas en medio del escenario. Kinsey vio un destello de sorpresa y temor en el rostro de Dane, que retrocedió por el suelo y se levantó. Dane miró a Kinsey y se retiró del escenario. El joven solo pudo observar desconcertado. «Apenas lo he tocado», se miró las manos, disgustado con sus propias acciones. Ahora era Kinsey quien estaba asustado de sí mismo.
¿Ese era el hombre en el que Basarab quería que se convirtiera? Stoker apoyó el pie en el escritorio, echó la silla hacia atrás y apartó de sus hombros la mano de Basarab. Giró la silla. No me importa quién es usted. ¿Cree que puede intimidarme para que le dé el papel? Basarab no hizo caso de la pregunta. Es usted un necio y su escritura es censurable. Su Drácula camina a la luz del día. Lo acusa falsamente de asesinar a la enferma y anciana madre de Lucy Westenra y de alimentar con un niño vivo a sus novias. Lo llama conde cuando en realidad era un príncipe. Esto es un insulto a mi nación. Su nación sigue en la edad de las tinieblas. No estoy seguro de que el rumano medio sepa siquiera leer. Los ojos de Basarab echaron chispas, golpeó el escritorio con el libro de cubierta amarilla. Toda la sala pareció temblar. Escribe como si tal cosa de asuntos de los que no entiende nada y en los que no cree o de gente a la que nunca ha conocido es un zoquete sin talento. No he de defenderme ante usted, dijo Stoker tartamudeando. Drácula es solo un personaje de ficción nacido de mi propia imaginación. Si el príncipe Drácula es tan villano, ¿por qué permitió vivir a Harker cuando lo tuvo cautivo en su castillo? Habla de esas cosas como si fueran sucesos reales, dijo Stoker. Si se hubiera molestado en comprobarlo con el capitán del puerto de Whitby, habría descubierto la existencia de un barco llamado Demeter que se estrelló contra las rocas en una tormenta de 1888, no de 1897, tal y como afirma en su libro. Stoker necesitaba terminar con ese asunto y hacerlo ya. Se levantó ante las narices de Basarab. Le exijo que se vaya. La tripulación de ese barco murió de una peste provocada por las ratas, lo interrumpió Basarab. Se volvieron locos y se mataron unos a otros. No había ningún perro desdichado y no hubo ningún cuello cortado por una garra salvaje como ha escrito. El ojo izquierdo de Stoker se retorcía de rabia, rezaba porque no se notara mientras señalaba la puerta. Inmediatamente. Basarab parecía hacerse más grande al acercarse a Stoker. El autor retrocedió por el borde del escritorio. Fue Van Helsing quien mató a Lucy Westenra, no Drácula. Van Helsing hizo una chapuza con la transfusión de sangre y envenenó la sangre de Lucy. Drácula la transformó en vampiro para salvarla. ¿Qué sabe el profesor Van Helsing? Preguntó Stoker, retrocediendo hacia al fondo del despacho. Sentía que su cuerpo había perdido todo el calor. La luz de la vela proyectaba sombras vivas en el rostro de Basarab. La arrogancia de Van Helsing solo es equiparable a su ignorancia. El valor de Stoker se desvaneció bajo la mirada abrasadora de Basarab. Se quedó sin aliento. La debilidad de sus amenazas era obvia. Si está aquí como abogado de Kinsey Harker por algún pleito difamatorio, le advierto. Es usted como los pomposos hipócritas de su novela, dijo Basarab. ¿De verdad cree que solo por enfrentarse a lo que considera un mal, ese mal va a evaporarse? Stoker ya no podía retroceder más. Estaba arrinconado. La sala pareció más oscura. Basarab estaba tan cerca que bloqueaba por completo la visión de Stoker. Esos ojos negros. Stoker sintió que el brazo izquierdo se le entumecía y se le quedaba frío. Estaba al borde de las lágrimas. Drácula era un monstruo de mi imaginación. No, fue un héroe que hizo lo que debía para sobrevivir. La voz de Basarab se llenó de orgullo cuando su discurso llegó a un crescendo. El príncipe Drácula fue ordenado por el mismísimo Papa como capitán de los cruzados. Se alzó solo en nombre de Dios contra todo el imperio otomano. Drácula nunca se encogería de miedo ante alguien tan ridículo como Van Helsing y huiría a Transilvania. De hecho, es usted culpable de calumnias. El sudor resbalaba por el rostro de Stoker. Se acercó a la pared para encontrar apoyo y se frotó el brazo entumecido. La sala parecía girar e inclinarse. Stoker apartó los ojos para evitar la mirada que mostraba el desgarro del alma de Basarab. El dolor se le extendió por el brazo y al cuello mientras pugnaba por respirar. Stoker se obligó a sostener la mirada de Basarab aún cuando sentía que se resbalaba al suelo. ¿Quién es usted? Preguntó con un grito ahogado. Basarab colocó la mano en torno al cuello de Stoker y apretó. Su rostro pareció contorsionarse como el de un lobo al soltarle a Stoker. Soy un guante arrojado ante usted.
dijo en un calmado susurro espectral. Soy su juez ante Dios. Hizo una mueca de asco y soltó al autor. Fue como si la mano de Basarab hubiera sido la presa que sostenía una marea de dolor. La desgarradora punzada subió por el cuello de Stoker, a través de la mandíbula y hasta el cerebro. El autor se agarró la cabeza. Sentía como si le hubieran metido un atizador ardiendo en el ojo. Se derrumbó en el suelo. Basarab se apartó de él. Stoker trató de pedir ayuda, pero estaba paralizado. Sus ruegos eran silbidos secos. Solo podía observar impotente mientras Basarab se llevaba su posesión más preciada, el guión de Drácula. Luego, oscuridad. Kinsey sintió la mirada de Dane sobre él al sentarse en el asiento del pasillo de la primera fila. No habían cruzado ni una sola palabra. Kinsey todavía se miraba las manos en el escenario, contemplando las ramificaciones de sus impetuosas acciones. Había empujado demasiado fuerte. Pisadas a la izquierda era la hora del veredicto. Basarab apareció desde la sombra de la zona de camerinos con un librito bajo el brazo. Miró a Dane y dijo simplemente: «Vaya a buscar un médico. Me temo que el señor Stoker ha sufrido un ataque». Hasta que Dane no subió a los escalones del escenario, no tuvo la certeza de que había oído correctamente. «¿A qué está esperando? Vaya a buscar un médico», gritó Dane al pasar junto a Kinsey. Clavó su mirada en Basarab antes de desaparecer tras el telón. El actor no reaccionó. Kinsey se volvió hacia él y su mentor le hizo una señal de asentimiento. Una vez más Basarab mandaba y él estaba allí para cumplir sus órdenes. Saltó al suelo y empezó a recorrer el pasillo. Si Stoker moría ahora, Kinsey nunca tendría la oportunidad de interrogarlo sobre su libro, los secretos de sus padres o Drácula. Tenía que darse prisa. «Locos, locos», bramó la voz de barítono de Basarab desde el escenario. Kinsey se detuvo y se volvió para ver a Basarab en el centro de la tarima leyendo el guión. ¿Qué demonio bruja fue jamás tan grande como Atila, cuya sangre fluye por estas venas? Kinsey sabía que el tiempo era esencial, pero se descubrió fascinado. Basarab se había convertido en el personaje del conde Drácula. Su voz era angustiante y hueca, su acento del este de Europa más marcada, su postura proyectaba una elegancia real. Todo su cuerpo parecía casi como un lobo en el escenario. La transformación fue tan rápida y notoria que era casi sobrenatural. Fue un drástico contraste con la interpretación de farsa de John Barrymore. «Pero los días de guerra han pasado», gruñó Basarab. «La sangre es una cosa demasiado preciosa en estos años de deshonrosa paz y las glorias del gran Drácula ya no son más que un cuento que se explica». Basarab se alzaba en el centro del escenario. Las luces de pie proyectaban un brillo espectral en su rostro. En sus ojos se reflejaban siglos de tormento. Era todo sangre y rabia. Ya no leía, sino que recitaba de memoria. Basarab dejó que el libro resbalara entre sus dedos. El lobo enfadado se transformó de nuevo. Las lágrimas se agolparon en sus ojos angustiados. Sus músculos se tensaron y su cabeza se arqueó a la luz del foco. Tanto dolor, tanta desesperación. Kinsey estaba paralizado, asombrado. Basarab continuó hablando como si las frases nacieran de las profundidades de su propia alma. «El tiempo me ha atrapado finalmente», dijo el actor, mirando directamente a Kinsey, quemándole la carne. «No hay lugar en esta era de máquinas intelecto para los monstruos que vagan por el campo. Hay que elegir entre evolucionar o morir». Kinsey sentía que tenía los pies clavados al suelo. Su mentor había transformado Drácula en un héroe trágico y angustiado. Kinsey pensó que si Basarab podía sentir simpatía por Drácula tan fácilmente, ¿cómo iba a convencerlo de alzarse en armas contra el monstruo? La urgencia de encontrar un médico para Stoker lo devolvió a la realidad. Kinsey corrió hacia las puertas del teatro y salió corriendo a la calle pidiendo ayuda. Un hombre salió asegurando que era médico y Kinsey lo acompañó al teatro. Quizá Basarab no era el aliado que necesitaba. La pérdida de Stoker como fuente de información era solo el principio. El demonio había ganado su primera batalla y él ni siquiera había movido un dedo. Arthur Holmond entró en el vestíbulo principal de su casa y se sorprendió de que no hubiera nadie esperándolo. El personal se había retirado después del banquete. La casa estaba inmaculada, silenciosa, era como pasear por un cementerio. Después de arruinar el banquete que tan perfectamente había planeado ver, Arthur esperaba encontrarla en la sala principal con expresión severa. Su ausencia decía mucho.
Intuyó que no quería saber nada de él en esos momentos. Wentworth, el mayordomo, debería haberse quedado esperando a su señor hasta que éste fuera puesto en libertad y haber estado en la puerta para coger su abrigo, sombrero y bastón, pero tampoco se le veía por ninguna parte. Comprendió que Beth podría haberle dado el resto de la jornada libre y dejar así que Holman se las arreglara solo. Otro intento de hacerle pagar por aquella humillación. El recuerdo horripilante, la fotografía de la escena del crimen de Lucy destelló en su mente. Llevaba así toda la noche. Las imágenes sacudían una y otra vez. Necesitaba alejarlas. Dejó abrigo y sombrero en un banco de madera y entró en su estudio a servirse una bebida. De repente puso los ojos como platos y soltó la copa de cristal sin dar crédito a sus ojos. El retrato de Lucy volvía a estar sobre la chimenea. La furia de Holman estaba a punto de estallar. Tenía que haber sido cosa de Beth. Se había pasado de la raya. El sonido de pisadas en el vestíbulo exterior captó su atención. Beth, no hubo respuesta. Wentworth, una vez más, no hubo respuesta. Una sombra avanzaba por el suelo de mármol. Había alguien allí. Hola, dijo en voz alta. El sonido de más pisadas fue la única respuesta. Holmes salió detrás del umbral del estudio. ¿Quién anda ahí? He dicho. El vestíbulo estaba en silencio, estaba solo. La temperatura bajó 10 grados. Notó el sonido tenue de una respiración. Miró a su alrededor y, una vez más, no vio nada. Fue entonces cuando reparó en que la ventana estaba abierta. Misterio resuelto. Se rió de su propia paranoia y fue a cerrar la ventana. Se imaginó a sus viejos camaradas legionarios riéndose de él. Cerró el pestillo y se volvió hacia el estudio para seguir bebiendo. Entonces captó un aroma familiar. Lilas, en aquella época del año, era imposible. Sintió que se le erizaba el vello de los brazos al recordar que Lucy solía llevar perfume de lilas. Él lo había traído de París para ella. Una suave voz femenina quebró el silencio. Arthur. Holborn viró en redondo. Estaba solo. Beth. El sonido de su voz parecía imposiblemente fuerte al hacer eco en el techo abovedado. Resonó una risa argentina, como si procediera de todas las direcciones. Reconoció esa risa, pero no podía ser, sus sentidos le estaban engañando. Arthur, repitió la voz. Ahora estaba justo encima de él. Miró hacia la escalera principal. Lo que vio le heló la sangre. Una figura luminiscente descendía despacio hacia él, balanceando el cuerpo como un gato al acercarse. Una gruesa melena de cabello rojo encendido le caía sobre los hombros. Su piel de porcelana reflejaba la luz de luna de la ventana. Sus pechos subían y bajaban a cada paso, sus ojos eran desalmados y negros, sus labios seductores y rojos como la sangre hacían un mohín. Su vestido blanco estaba desgarrado cual una mortaja hecho jirones. Era transparente, revelador. Lucy, dijo Holmes, en un grito ahogado, todavía incapaz de dar crédito a sus ojos. Ella respondió con esa risa de arpa, revelando sus dientes afilados y brillantes y deslizándose por la escalera de caracol. Holman trató de respirar. Todos sus instintos, todas las fibras de su cuerpo querían tomarla en sus brazos, pero Lucy estaba muerta, su amada estaba muerta. Como si pudiera leer sus deseos más íntimos, ella lo miró con triste compasión y dijo: Sé que deseas estar conmigo, amor mío. La voz de Lucy lo barrió como una ola. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y todo el dolor de los últimos 25 años se desvaneciera. Lucy abrió las manos. Una bruma blanca emanó de sus palmas goteando el suelo. Cuando la bruma se reunió a sus pies, ella se elevó en el aire, sostenida de pie como en un almohadón. La muerte es solo el principio, amor mío. La vida va mucho más allá de los límites de la carne. Flotó hacia él. No, esto no puede ser. Acababa de ver las fotografías de los restos de Lucy en su tumba. El shock sin duda había afectado sus sentidos. Está oscuro aquí, Arthur. Estoy muy sola. El ansia de abrazarte, el ansia de abrazarte hace que me duelan los brazos. No, se suponía que Lucy debía estar en la luz. Van Helsing le había prometido que al clavar esa estaca en su corazón liberaría su alma, que se elevaría hacia el cielo. Lucy se le acercó con los brazos extendidos. Holmes se sentía partido en dos. Deseaba desesperadamente abrazarla una vez más. Era la misma ansia que había sentido en el exterior del mausoleo aquella noche fatídica.
Esta vez no estaba Van Helsing para interferir. Lucy estaba sobre él. Él cerró los ojos al sentir que lo besaban aquellos labios suaves. Su contacto fue mágico, sintió que su corazón latía por vez primera en un cuarto de siglo. Los labios de ella se separaron de repente. No, él quería que ese beso durara toda la eternidad. Lucy, no tienes por qué estar sola. Déjame estar contigo en la oscuridad. Abrió los ojos y su corazón se detuvo de nuevo. El hermoso rostro de Lucy estalló hasta volverse putrefacto. La cara se le agrietó y se descompuso. La pálida piel se tornó púrpura, el aroma de lila se agrió hasta convertirse en el hedor de la tumba. Los ojos de su amada se hundieron en su cabeza como una calavera. Sus labios se retiraron y se tensaron hasta revelar la extensión de sus colmillos. Le salieron gusanos de los brazos que ya rodeaban el cuello de Holmes y reptaron por la piel podrida. Lucy abrió la boca para hablar, pero solo vomitó una cascada de gusanos que se retorcían.